Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa Martínez y el día de hoy te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy en particular estoy muy contenta, estoy muy emocionada de tener a una invitada con un tema que he traído en mente. Yo creo que ya van 2 meses de que empezó toda esta cuarentena y el coronavirus. Y el día de hoy estoy muy emocionada de compartirte esta entrevista con esta gran experta. El día de hoy nos acompaña la doctora Jackie Herrera Rodríguez. Ella es médico anestesiólogo con maestría en tanatología. Es conferencista a nivel local y nacional y es colaboradora en diferentes programas de radio y televisión local. Jackie, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Melissa, muy contenta de estar aquí, también muy emocionada, muy agradecida. Estoy feliz de tenerte y de que nos compartas el día de hoy un poco a lo que te dedicas. Podemos partir de ahí. A lo mejor habrán personas que ya estén familiarizadas con lo que es la tanatología, pero Ujú. habremos otras tantas más que tal vez no sepamos bien lo que significa. Entonces, si Ujú. nos quieres compartir un poquito, ¿qué haces? ¿Qué significa la tanatología? ¿Qué es lo que ofrece la tanatología? Ok, claro que sí, y me encanta platicar esto porque siento que ahorita todavía muchas personas escuchan tanatólogo y automáticamente lo relacionan con muerte. Y la verdad es que en el proceso de vivir, pues tenemos muchas pérdidas, no solo lo que es la muerte, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado por el proceso de alguna enfermedad, alguna separación, alguna mudanza, el tener un hijo. Hay muchas experiencias en la vida que si bien traen algo positivo, también significa por otro lado el perder algo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de casarse, ¿no? O sea, es algo que me hace feliz, que voy a una vida nueva, pero al mismo tiempo pues pierdo quizás el vivir con mis papás, el tener mi tiempo libre, el tener la oportunidad de salir cuando yo quiera, no sé, diferentes cosas, ¿no? Entonces, la tanatología nos ofrece un espacio para validar las emociones que están relacionadas con esas experiencias de la vida. Te da un espacio para hablar de cosas que a lo mejor con otras personas puedes sentir que te van a juzgar o que a lo mejor no pueden entenderlo de una manera como tú necesitas, ¿no? Y que bueno, el guardar esas emociones al final se convierte en dolor emocional y ese dolor emocional, cuando no le damos el espacio para expresarse, pues se puede convertir en algo más grande, ¿no? En un problema de ansiedad, en un problema de depresión, quizás en un trastorno de la alimentación. Entonces, te da un espacio para contener todas esas emociones. Sí, gracias, Jackie. La verdad me encanta cómo lo abordas desde el validar nuestras emociones, porque como les comentaba, que me emociona mucho este tema debido a que siento que al menos yo he pasado por muchos duelos diferentes en mi vida. Sin embargo, hasta ahorita es cuando me doy cuenta que lo que estaba viviendo era un duelo. Uh -huh. Porque, no sé, tal vez yo pudiera pensar u otras personas pudieran pensar, pues es que a lo mejor nada más es cuando pierdes algún ser querido, cuando vives la muerte de algún ser cercano a ti. Sin embargo, yo me preguntaba, ¿cómo es que estoy sintiendo esta tristeza profunda, este dolor emocional, incluso como también dolor físico, ¿no? Que también se puede sentir en Claro. el cuerpo? ¿Cómo es posible que yo pueda sentir este duelo cuando no necesariamente estoy viviendo la muerte de alguien cercano a mí? Y, y otra de las razones por la cual quería también traer este tema, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo a nivel individual y a nivel colectivo, es algo que he estado reflexionando ya aquí, el por qué tú crees que estamos sintiendo esta tristeza tan profunda, como decía, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. ¿Qué es esta tristeza que estamos viviendo con el coronavirus? Sabes que la tristeza pues está directamente relacionada con la pérdida, ¿no? Entonces, la situación que ahorita estamos viviendo, pues claro que nos está llevando varias pérdidas, la pérdida de la libertad,
la pérdida quizás de la confianza en el sistema de salud, la pérdida quizás de darme cuenta de lo vulnerables que somos, del darme cuenta de que en realidad todos podemos enfermar, porque yo creo que cuando esto empezó, muchos de nosotros lo veíamos como, ah, bueno, pues es algo que está allá, lejos, ¿no? Pero cuando esto viene cerca de nosotros, cuando lo vemos directamente con personas quizás hasta conocidos o familiares, nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Pero yo creo que lo importante es recordar que, bueno, las emociones tienen una función. Si bien no nos gusta cómo se sienten, tienen la función de ayudarnos a adaptarnos, ¿no? Tienen la función de decirnos, oye, a ver, haz una pausa, reflexiona, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que necesitas modificar para poder seguir adelante con esta situación que se está presentando. Entonces, creo que la tristeza en sí no es algo malo. El no darle el espacio a esa tristeza, el no sacar el análisis de, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así? Es lo que sí puede ser malo, porque entonces cuando yo no volteo a ver la emoción aumenta su intensidad, aumenta su frecuencia hasta que tú verdaderamente voltees a verla, ¿no? Entonces, creo que más que nada es nada más decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Sí, sí, qué importante es el darnos un espacio para crear una pausa y tocar base, como yo digo, tocar base con nosotros, con lo que estamos sintiendo, con nuestras emociones. Y, y es algo que yo he estado reflexionando mucho en estos días que bueno, realmente desde el ámbito laboral para mí no ha sido mucho el cambio, dado que ya tengo tiempo trabajando en casa. Entonces ese no fue como el cambio drástico para mí, sino más bien pues sí, el tener el contacto físico con la gente. En mi caso que doy clases de yoga, pues mi estudio de yoga lo tuve que cerrar temporalmente debido a la situación. Entonces, cada quien lo estamos, o al menos ese es mi entendimiento, cada quien lo estamos viviendo de diferente manera. Y al menos conmigo, y aquí ha sido como un sube y baja. En ocasiones, en días o en minutos me siento con mucha energía, con mucho enfoque, me siento muy productiva. A lo mejor al día siguiente o a la hora siguiente me siento enojada, me siento frustrada, tal vez después paso la tristeza, siento, como tú mencionabas, me siento privada de mi libertad, siendo que si yo lo proceso en mi mente, sé que soy libre. Sin Uh -huh, embargo, otra parte de mí siente que esa libertad ha sido, pues sí, ha sido privada o ha sido modificada. uh Entonces, -huh. incluso ayer tuve una plática con mi esposo y lo único que pude hacer en ese momento fue, lo único que tenía accesible en ese momento fue sentarme en el sillón y llorar. Y le digo, es que ni siquiera sé por qué estoy llorando, o sea, siento nada más que extraño mi vida como era antes y Claro. siento esa necesidad de darme permiso de decirle adiós y no necesariamente que sea algo malo, como tú le estás mencionando, sino simplemente el darme el permiso de decirle adiós, ya sea temporal o que sea un adiós, para darle espacio y la bienvenida a una nueva yo o a una nueva situación en casa, con mi trabajo, con mi esposo. Entonces, siento que es importante el darnos ese espacio para sentir, Jackie. ¿Y tú qué le dirías a alguien tal vez que no sabe exactamente cómo crear ese espacio tanto para sí mismo, sí misma, como para su familia, si tal vez tiene familia en casa? ¿Cómo creamos ese espacio? Creo que lo primero sería el normalizar, ¿no? O sea, a lo mejor cada uno de nosotros estamos viviendo nuestra emoción, pero tenemos la duda de qué tan normal es esto o no. Entonces, cuando yo hablo con alguien más y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo me estoy sintiendo así y creo que es normal, le abro la puerta al otro para decir, ay, qué bueno que me lo estás diciendo. O sea, yo también me estoy sintiendo así y no sabía o no quería decirlo porque me daba pena o porque pensaba que qué exagerado o porque, pues bueno, vivimos también en unos tiempos en los que es,
pareciera que tenemos que estar felices todo el tiempo, ¿no? Estamos como bombardeados constantemente de todo va a estar bien y tú puedes lograrlo todo. Y por supuesto que no estoy diciendo que esto sea malo, solamente digo, bueno, y el día que estás cansado, el día que estás frustrado, el día que estás enojado, de ninguna manera quiere decir que no eres ese que sí puede lograrlo todo. Simple y sencillamente quiere decir que eres humano, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a mi esposo, o me digo a mí misma, o le digo a los niños, es normal que te sientas así, le quito así como una tonelada de kilos de peso encima, ¿no? Y le Qué permito al importante. otro el expresarlo. Uh-huh. Sí, qué importante el tema de normalizar, de, porque concuerdo contigo que en el momento en que yo externo, en el que yo vocalizo mi sentir, mis emociones, y la persona que está recibiendo ese mensaje me dice, yo también me he sentido así, entonces para mí es una sensación de acompañamiento, de no estoy sola, no tengo que caminar esta experiencia sola. Y ahorita que mencionas también la palabra normalizar, me viene a la mente la próxima pregunta que es, Jackie, ¿por qué queremos que las cosas vuelvan a la normalidad cuando estamos pasando por un duelo? Sabes que pues el duelo es algo desconocido, ¿no? O sea, la primera vez que verdaderamente te metes a lo que es caminar un proceso del duelo es algo como que lo vemos como tenebroso, como desconocido, como misterioso, y la verdad, pues a todos nos gusta tener el control de la situación, ¿no? Entonces, el ser humano no está acostumbrado a que le digan, a ver, siéntate y ahorita quédate calladito y quédate sin hacer nada y nada más dedícate a sentir. O sea, el ser humano está acostumbrado a yo le muevo y yo sé y yo participo y yo opino, entonces pues volvemos a este sentirse vulnerable, a este sentirse indefenso, a pues sentirse en el ojo del huracán, ¿no? Pero yo creo que ahorita más bien todos deberíamos de preguntarnos cuál va a ser nuestra nueva normalidad, ¿no? O sea, ¿y qué de esto que he aprendido en este tiempo en casa lo quiero adaptar cuando regrese a esta nueva normalidad? Porque estoy seguro que todos nosotros en este tratar de estar bien hemos adoptado cosas que antes no hacíamos y que nos damos cuenta que me están sirviendo y que cuando regrese esta libertad o esta nueva normalidad, pues sería bueno no perderlas, ¿no? A lo mejor empecé a cuidar mi alimentación, a lo mejor empecé a hacer una rutina de ejercicio dentro de casa, a lo mejor empecé a dedicar cierto espacio y cierto tiempo para hablar con mi familia. Entonces, que esas cosas buenas que he adquirido no se pierdan más adelante. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo en el que esta situación tiene el potencial de ser una gran invitación a recrearnos, a reinventarnos, a adoptar esas tal vez nuevas rutinas o aprendizajes a nuestra realidad en este momento y hacia tal vez el futuro, el tener esa pues a lo mejor es crear ese espacio de implementar todo lo que hemos estado aprendiendo para a lo mejor la nueva normalidad, ¿no? Como le podemos llamar. Y dentro del duelo, Jackie, me parece, o al menos a mí en lo personal, me da un poco de curiosidad el saber si hay etapas en el proceso del duelo y si hay etapas, ¿cuáles son esas etapas? Sí, clásicamente la doctora Kubler-Ross, que fue como la primera en describir todo esto, nos marcó 5 etapas, que decía, bueno, primero llega la negación, que es este tiempo que tu cerebro necesita como para adaptarse al impacto de lo que acaba de recibir, ¿no? Entonces es este tiempo que yo digo, no, no puede ser, seguro es un error, déjame pedir una segunda opinión, vamos a volver a revisar, ¿no? De ahí pasaría el enojo, que es cuando ya me estoy dando cuenta que sí me está pasando a mí, ¿no? Y entonces me enojo porque, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí, si yo soy una buena persona? ¿Por qué si esta enfermedad estaba en China tuvo que llegar acá? Entonces me empiezo a enojar con la situación, a frustrar.
De ahí puedo pasar a una etapa que es de negociación, que es cuando yo trato de, bueno, ok, me voy a cuidar 2 semanas, voy a hacer caso, la cuarentena, pero ya después ya voy a volver a salir o en cualquier situación de pérdida, ¿no? El tratar de hacer un intercambio. Dios, te prometo que si me curas esta enfermedad, voy a ir a misa todos los días, ¿no? O sea, el tratar de intercambiar algo para recuperar lo que perdí. De ahí pasaría a una etapa de tristeza profunda, cuando me doy cuenta que esto es real, que sí me está pasando a mí, que por más que yo quiera hacer intercambios, esto no está funcionando y pues me siento derrotado, triste, pues que verdaderamente no puedo hacer nada por cambiar la situación. Y aquí la tarea es, pues bueno, que esa tristeza me anime yo a verdaderamente expresarla y sentirla para poder llegar a la aceptación. Que la aceptación no necesariamente quiere decir resignación, sino quiere decir, ya entendí que esto es como es y que yo no puedo cambiar la situación. Entonces, ¿cómo voy a seguir adelante con mi vida a pesar de esto que me está pasando, ¿no? ¿Cómo sigo adelante a pesar de esta enfermedad? ¿Cómo sigo a pesar de este divorcio o de esta separación o esta pérdida de mi trabajo, ¿no? Serían más o menos las etapas. Muy Que bien. bueno, algo importante es que no se viven así como en una escalera, ¿no? O sea, lo decías tú ahorita, en un día de repente me siento enojada y luego el día siguiente me siento fuerte y luego el día siguiente me vuelvo a enojar. Entonces, es importante saber que no porque yo ya pasé por una etapa quiere decir que no se va a volver a presentar, porque muchas veces eso nos pasa, ¿no? O sea, decíamos, pero ¿cómo? Si yo parecía que ya lo había aceptado y otra vez me estoy sintiendo mal. Entonces en realidad no lo había aceptado o entonces, ¿será que otra vez voy a empezar el proceso del duelo? No. O sea, esto es como un remolino, como una espiral más bien, que pues constantemente estás dando vuelta entre todas las etapas. Totalmente de acuerdo. Así es como yo describo mi proceso de recuperación en lo que ha sido las adicciones y el maltrato propio, la ansiedad, que el proceso de recuperación, incluso al menos es como yo lo he vivido, puede verse muy caótico, como esta espiral que a veces se siente que vas en retroceso y luego unos 2 pasos adelante, pero luego 5 atrás y es muy interesante el ver el proceso de recuperación y en este caso lo que tú mencionas, el proceso de duelo, las etapas como algo no lineal, porque al menos lo que yo he escuchado mucho en el tema de las adicciones, y adicciones me refiero no nada más a sustancias o a, tal vez al alcohol, sino incluso también a comportamientos adictivos, que el famoso tema de las recaídas, de es que ya recaí y entonces tengo que volver a empezar todo mi proceso de recuperación y concuerdo totalmente contigo porque mi respuesta siempre es no, no es que tengas que empezar de cero, simplemente pues es como es, ¿no? Este proceso como espiral en donde estamos, bueno, yo así lo digo, sanando en diferentes capas de nuestro ser. Y regresando un poco a lo que mencionabas, Jackie, tal vez, no sé si las personas que estén escuchando tengan familia en casa en este momento, aterrizándolo un poco más a la situación de COVID, de coronavirus. Tal vez tengan hijos pequeños, tal vez bebés, tal vez hijos grandes, etcétera, ¿no? La situación puede ser diferente para cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿cómo podemos, si estamos conviviendo con nuestra familia la mayor parte de nuestro tiempo, cómo podemos de manera compasiva, respetuosa y amorosa aceptar el duelo que estamos viviendo cada quien, que pudiera expresarse a través de enojos, de aviento la puerta, de te hago la ley del hielo, de no quiero hacer la tarea, de a lo mejor incluso los adultos están ingiriendo más alcohol para poderse relajar, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de nuestro hogar, que se ha vuelto nuestro espacio donde estamos interactuando la mayor parte del tiempo, cómo acompañarnos de manera compasiva respetando el proceso emocional de cada quien? Uh -huh.
Creo que, bueno, primero sería recordar que, bueno, la compasión es ver con aceptación, ¿no? Entonces, partiendo desde esa aceptación en la que no hay juicio, en la que no rechazo sentimientos o emociones, tendríamos que darle espacio a el hablar de lo que estamos sintiendo, ¿no? O sea, si mi hijo no quiere hacer la tarea, pues preguntarle, ¿no? O sea, ¿por qué no la quieres hacer? No nada más enojarme y decirle, tienes que hacer la tarea, sino sin juzgar, abrir ese espacio de decir, bueno, ¿qué está pasando contigo? ¿No? O sea, ¿qué estás sintiendo dentro de ti? Y vamos a tratar de encontrar una mejor manera de expresar esa emoción. Porque bueno, a lo mejor las personas más pequeñas no tienen tantos recursos, entonces cada uno de nosotros vamos aprendiendo cómo se expresan las emociones. Si hay niños, pues lo aprenden de los adultos. Entonces, si papá y mamá responden con gritos, con azotando la puerta, con no querer hacer las cosas, pues eso lo van a hacer los niños, ¿no? Entonces, sí, primero, observarme a mí mismo, cómo estoy reaccionando yo, porque así van a reaccionar las demás personas de mi casa. Y entender que no hay dos relaciones iguales, no hay dos personas iguales. Entonces, a lo mejor yo lo estoy viviendo, no sé, durmiendo más, pero otra persona lo está viviendo, no sé, enojado. Yo no puedo pedirle, duérmete más para que lo manejes de mejor manera, así como yo no puedo enojarme para sacar esa emoción. Creo que hay que respetar a cada uno de las personas que estén en casa y pues dar herramientas, ¿no? O sea, ¿qué te parece si en lugar de hacer esto, te acompaño? ¿O qué te parece si en lugar de hacer esto, vamos a hacer ejercicios de respiración? ¿O qué te parece si vamos a inflar globos y en cada globo vamos a escribirle por qué estoy enojado? Y, por ejemplo, esa es una dinámica para hacer en familia, ¿no? ¿Quién quiere romper los problemas por los que ahora está enojado papá? Y que los niños digan, yo, esto, lo otro, ok, vamos a reventar los globos, ¿no? O vamos a hacer un ejercicio de una silla, donde ponemos una silla, nos sentamos todos alrededor y vamos a hablar de cosas que agradezco de que has hecho bien esta semana por la cuarentena. Y recibo una retroalimentación positiva que me ayuda a, si bien no elimina la emoción negativa, pues me ayuda a que cuando menos ese malestar emocional sí disminuye de alguna manera. Me encanta la dinámica de los globos, se me hace bastante simbólica como el reventar la emoción a través del juego. Es algo que siento que muchas familias están buscando, el tener dinámicas en las cuales podamos participar como familia para aligerar la situación de manera divertida. Y me atrevo a compartir un juego que no sé si lo inventamos mi esposo y yo, o ya existía o yo qué sé, pero fue hace unas semanas en donde los dos no podíamos dormir, traíamos mucha energía y como estos pensamientos repetitivos, ¿no? Como cada quien con sus trabajos, etcétera. Y entonces estábamos así en la cama como no pudiendo dormir y se nos ocurrió iniciar un juego en el que decíamos todo el abecedario. Comenzábamos con la letra A y teníamos que mencionar algún país o alguna ciudad o algún lugar que iniciara con la letra A. Y así después nos aventábamos todo el abecedario y si todavía seguíamos sin sueño, hacíamos lo mismo, pero ahora nombrando animales con cada una de las letras. Entonces hicimos ese juego y nos reímos tanto porque de repente se nos ocurrían cosas que daban mucha risa Ujú. y terminamos y nos dormimos. Entonces, creo que el juego es una excelente manera para navegar nuestras emociones y todo lo que está sucediendo en nuestro interior con esta situación del distanciamiento físico. Ujú. Y ya aquí también aprovecho aquí para mencionar y aplaudirte algo que he estado viendo en tus redes sociales, en tu cuenta de Instagram, el que has estado compartiendo buenas noticias. Es para mí como ¿cómo te puedo decir? Como si fuera una bocanada de aire, el poder
accesar redes sociales y ver una buena noticia que me hace sentir esperanza y me pone una sonrisa en el rostro. ¿Por qué es importante escuchar, leer, empaparnos de buenas noticias en estos momentos? Sabes que siempre cuando hay dificultades, el poder reír, el tener sentido del humor, el hacer cosas que despierten en nosotros emociones positivas, bueno, o agradables más bien, nos ayuda, ¿no? Nos da cierta fuerza, nos da cierta esperanza, nos despierta la resiliencia que hay dentro de cada uno de nosotros. Porque bueno, ahorita con lo que decías del ejercicio que hacían tu esposo y tú, pues es cierto, ¿no? O sea, el podernos reír a pesar de las circunstancias es algo que no tiene precio, ¿no? Y que sabemos que o sea, el cerebro es tan inteligente que cuando nosotros le mandamos esa señal de que hay algo bueno, de que hay algo positivo, él va a hacer su trabajo y él va a mandar la señal a ciertos órganos de, oye, ponte a producir sustancias que generan un bienestar, ¿no? Entonces, si bien, porque lo dije alguna vez, si bien no estoy anulando lo que está pasando, o sea, reconozco que por supuesto la situación es difícil y es complicada, pero vamos también a atrevernos a ver las cosas buenas que están pasando a pesar de lo malo. Y que eso pasa en todos los duelos, ¿no? O sea, cuando yo pierdo un ser querido, me doy cuenta a lo mejor que tengo relaciones cercanas muy significativas, que, no sé, que mi espiritualidad es más grande de lo que yo creía, o de que soy más fuerte de lo que pensaba. Entonces, creo que es algo importantísimo, ¿no? O sea, el podernos permitir también ver lo bueno, ¿no? Dentro de lo Sí. malo. Sí, pues te agradezco mucho el ofrecernos la invitación de vivir en estos dos espacios, de educarnos para tomar las medidas preventivas necesarias y al mismo tiempo empaparnos también de noticias que nos hagan sentir esperanza, que nos den sensaciones agradables, emociones agradables. Como dices, no es el que anulemos, el que ignoremos o el que estemos negando lo demás, sino el poder vivir en estos dos espacios, que es algo que también he aprendido del proceso de mis propios duelos, que puedo sentir tristeza profunda, puedo añorar mucho tal vez el pasado o a alguien o a mí misma como era antes, pero al mismo tiempo sentir alegría y entusiasmo por lo que viene, ¿no? Como darnos permiso de poder habitar estos dos espacios. Por Claro, y eso que creo que es una realidad, ¿no? O sea, de esto tiene que salir algo bueno. Yo creo que todos estamos aprendiendo muchas cosas de nosotros mismos, de las personas con las que vivimos. Muchas relaciones se están viendo fortalecidas. Entonces, ¿por qué no atrevernos a pensar que de toda esta situación va a despertar más empatía, más compasión, más gratitud? Eh, yo verdaderamente quiero pensar que así va a ser. Jackie, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros el día de hoy compartiendo un tema tan importante y dándonos también tips, invitaciones para nosotros reflexionar y si es algo que resuene con nosotros, pues entonces ponerlos en práctica. Y también para las personas que quieran empaparse de buenas noticias y de saber un poco más de ti, de lo que ofreces, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, me encuentran en el Instagram, está como doctora Jackie.sindoloremocional o el Facebook como doctora Jacqueline Herrera, guión tanatóloga. Te agradezco mucho y estoy segura que las personas que estén escuchando este episodio también te agradecen muchísimo el que nos hayas compartido el día de hoy. Hasta donde estás, te envío un abrazo estás en Monterrey, ¿cierto? Monterrey, sí, sí, Sí. sí. Te envío un abrazo hasta Monterrey a todos los que estén escuchando este episodio. Deseo que estén bien y nos escuchamos pronto.